Bajo el cielo otoñal de Washington, D.C., la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. A simple vista, todo seguía igual. Los turistas se fotografiaban frente al Capitolio, el sol caía con calma sobre el río Potomac y los cafés mantenían su bullicio matinal. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, se extendía un aire denso, casi invisible, hecho de incertidumbre y tensión. La parálisis del gobierno federal ya no era una noticia pasajera, se había convertido en una realidad prolongada. En los edificios gubernamentales, los carteles de cerrado temporalmente se multiplicaban. Los empleados federales, acostumbrados a la rutina de sus despachos, caminaban ahora sin rumbo fijo, con un café en la mano y el ceño fruncido. Esta semana no llega el sueldo, decía uno. Y la próxima, quién sabe. Las palabras flotaban en el aire, acompañadas de una sonrisa cansada que ocultaba un temor más profundo, la incertidumbre del mañana. Lo que estaba ocurriendo no era solo una interrupción administrativa. Era como si el corazón de una gigantesca maquinaria hubiera dejado de latir. Con la falta de un acuerdo presupuestario, casi 900,000 empleados federales habían sido enviados a casa, muchos sin sueldo, otros obligados a seguir trabajando sin saber cuándo serían remunerados. Los aeropuertos sufrían retrasos y cancelaciones porque los controladores aéreos trabajaban sin descanso. En las bases militares, algunos soldados cumplían su deber mientras sus familias empezaban a sentir el peso de la ausencia de ingresos. Los parques nacionales cerraban sus puertas. En Yosemite, en Yellowstone, los visitantes se encontraban con barreras y letreros rojos, cerrado por falta de fondos. La naturaleza seguía siendo majestuosa, pero la mano humana que la cuidaba había desaparecido. Las papeleras rebosaban, los caminos se deterioraban, y el silencio de los senderos era un recordatorio de la parálisis de un país. El impacto económico no tardó en sentirse. Los analistas estimaban que cada semana de cierre suponía una pérdida de más de 15,000 millones de dólares para el PIB. Con la actividad económica reducida y el gasto público congelado, el consumo y la inversión comenzaban a caer. Las bolsas fluctuaban violentamente, el dólar se debilitaba y el oro alcanzaba precios históricos. La incertidumbre reinaba. La Reserva Federal se encontraba en una situación delicada. Con los datos económicos oficiales retrasados, las decisiones sobre los tipos de interés se convertían en apuestas a ciegas. Sin estadísticas fiables sobre empleo, inflación o crecimiento, el Banco Central navegaba entre sombras, mientras los mercados se movían al ritmo de rumores y titulares. Pero más allá de las cifras y los gráficos, la realidad más dura se vivía en los hogares. Los programas de asistencia alimentaria, vitales para millones de familias, estaban en riesgo. Las madres que dependían de los cupones de alimentos comenzaban a preguntarse cómo llenar la nevera. ¿Y si no llega la ayuda la próxima semana?, se oía en las colas de los supermercados. El miedo, poco a poco, se instalaba en las cocinas de la clase trabajadora. Los fondos de emergencia para desastres naturales también comenzaban a agotarse. En plena temporada de huracanes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA advertía que no podría responder a nuevas crisis si no se restablecía el presupuesto. En comunidades vulnerables, las radios locales emitían mensajes de alerta. En caso de emergencia, acudan a los centros comunitarios. Era un mensaje simple, pero cargado de significado. El Estado federal ya no estaba allí para protegerlos. Los medios de comunicación transmitían, día tras día, las acusaciones cruzadas entre partidos. Mientras tanto, para la mayoría de los ciudadanos, la política se había convertido en un ruido lejano. Lo que importaba era pagar el alquiler, mantener la luz encendida y poner comida en la mesa. En los barrios más humildes, el cierre del gobierno no era una cuestión de ideología, sino de supervivencia. Los pequeños comerciantes empezaron a notar la caída del consumo. En las zonas turísticas, los hoteles y restaurantes veían cómo se multiplicaban las cancelaciones. En Silicon Valley, algunas empresas tecnológicas suspendieron proyectos dependientes de contratos federales.
Incluso la NASA se vio obligada a detener sus programas de investigación, dejando laboratorios vacíos y científicos en pausa forzada. En los cuarteles y aeropuertos, la situación era igual de tensa. Muchos trabajadores esenciales seguían en sus puestos, pero sin saber cuándo cobrarían. Sirvo a mi país, pero no puedo servir la cena a mis hijos, dijo un militar a la prensa local. Esa frase recorrió el país, reflejando el sentimiento de miles de familias atrapadas en la misma paradoja. A medida que pasaban las semanas, la fatiga colectiva crecía. Los ciudadanos comenzaban a cuestionar algo más profundo que la política, la confianza en su propio gobierno. ¿De qué sirve un Estado que se apaga cada pocos años?, preguntaban algunos con amargura. Las iglesias y las organizaciones benéficas se convirtieron en refugios improvisados, ofreciendo comida y apoyo emocional. La solidaridad comunitaria brillaba, pero era también el reflejo de un vacío institucional. En el ámbito internacional, las consecuencias eran igual de graves. Los socios de Estados Unidos observaban con desconcierto cómo la mayor economía del mundo se paralizaba por disputas partidistas. Las agencias de calificación advertían sobre un posible descenso en la nota crediticia del país. Los mercados europeos y asiáticos seguían con inquietud cada noticia proveniente de Washington. En Wall Street, los banqueros continuaban almorzando en restaurantes de lujo, pero incluso ellos sabían que el ambiente había cambiado. La confianza, ese motor invisible del capitalismo, empezaba a resquebrajarse. En los suburbios, mientras tanto, las familias vendían sus coches o pedían préstamos para sobrevivir. Con el paso del tiempo, el cierre dejó de ser una anécdota política para transformarse en una herida social. La frustración dio paso a la resignación, y la resignación a una sensación de abandono. En las encuestas, más del 70% de los ciudadanos afirmaban no confiar en el Congreso. Los analistas hablaban del agotamiento democrático de Estados Unidos. El impacto político también se extendía hacia el futuro. Las elecciones de medio término se acercaban, y los votantes veían en esta crisis una oportunidad de castigar la inacción. Los carteles callejeros mostraban lemas como «Devuélvanos nuestro gobierno o nuestros impuestos, nuestras reglas». La indignación social empezaba a tomar forma de movimiento político. En el fondo, la causa era simple, pero devastadora. Sin presupuesto, el gobierno no puede funcionar. Sin gobierno, el país se apaga poco a poco. Y cuando un Estado tan vasto y complejo como Estados Unidos se detiene, las ondas del impacto se sienten en todos los rincones, en la economía, en la seguridad, en la confianza pública. El crecimiento se ralentizaba, la inversión caía, y el optimismo que durante décadas caracterizó al pueblo estadounidense parecía desvanecerse. Cada día de parálisis no solo costaba dinero, sino también esperanza. Y la esperanza, en política y economía, suele ser el recurso más escaso y más valioso. Esa noche, cuando las luces del ala oeste de la Casa Blanca se apagaron, el silencio fue casi simbólico. No era solo el final de una jornada sin acuerdos, era el reflejo de un país entero suspendido en la incertidumbre. En algún barrio del país, una familia se iba a dormir sin saber si podría pagar el alquiler la semana siguiente. En otro lugar, un científico revisaba por última vez los datos de un experimento que no podría continuar. Y en medio de todo eso, millones de ciudadanos esperaban, con paciencia agotada, que alguien, en algún despacho, recordara por qué había llegado a la política. Porque, al final, el cierre del gobierno no trata únicamente de presupuestos ni de cifras. Se trata de confianza, de responsabilidad y de la promesa que un Estado hace a su pueblo, la de estar presente, incluso en los momentos más difíciles. Si esta crisis continúa, los daños económicos podrán medirse en dólares, pero las heridas sociales y morales tardarán mucho más en sanar. Los Estados Unidos podrán volver a funcionar, sí, pero el verdadero desafío será reconstruir la fe de su gente en las instituciones que los gobiernan.